Buenos días a todos los presentes. Antes de hacer la presentación, decir que se puede seguir en traducción inglesa lo que el doctor Jack Morellón nos dirá. En todo caso, posteriormente, cuando se coloque en la web, esta conferencia estará tanto en español, en castellano, como en inglés. Jacques Morillon nació en Vevey, Suiza, en 1939. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Lausanne y doctor en Ciencias Políticas por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Toda su carrera, principalmente su carrera, se ha desarrollado en el Comité Internacional de la Cruz Roja y asimismo ha sido secretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout. En 1989 sucedió al profesor Jacques Fremont como presidente del Consejo del Centro Internacional de Estudios Aplicados en la Negociación Internacional en Ginebra, cargo que ocupó durante 15 años y fue miembro de ese consejo hasta final de 2007. Es realmente para Casa Árabe un privilegio, y no me voy a extender porque creo que lo más importante es oír precisamente al doctor Morellón, es un privilegio tenerlo hoy aquí. Y lo tenemos en función de la iniciativa del Foro Córdoba, así como las actividades desarrolladas por la Fundación Paradigma Córdoba. Yo les dejo ya con el doctor Morellón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Yo empezaré mi conferencia en inglés y pasaré después al español. Y la primera cosa que hay que decirle en inglés es: do not forget to put back your headphones after the conference is over, assuming that you have already taken them off. Thank you very much. Dado que ya los han apagado ustedes, cosa que también se hace hoy en día hasta en misa. Es un gran placer y un honor para mí estar aquí en Casa Árabe, de la que he oído hablar mucho a través de mi amigo Mortinos en concreto, que representa una buena continuación de la relación entre España y el mundo árabe, a pesar de los cambios en el poder en el gobierno. Es importante que un país como España no cambie de dirección en sus relaciones con el mundo árabe cuando sus gobiernos pasan de socialista a popular, de izquierdas a derechas. Y Casa Árabe es una expresión de esa continuidad, esa relación especial entre España y el mundo árabe. Y por ello es el lugar indicado en el que estar hoy en día. Yo les voy a hablar en calidad de vicepresidente internacional de la Fundación Paradigma Córdoba, que está en Córdoba, como su nombre indica. Y el tema de mi charla va a ser el Foro de Córdoba como un concepto más que como un proyecto. Yo personalmente lo considero muy prometedor en lo que se refiere a la convivencia, y volveré a la palabra convivencia más adelante. Determinados nombres conllevan su propia imagen universal, cada uno por motivos históricos propios. Si yo digo Alcázar o Robben Island, inmediatamente se piensa en una prisión. Si digo Davos, el imaginario nos lleva al Foro Económico Mundial, que quizá el más viejo, como yo, los más viejos piensen es un sitio donde se esquía o no se esquía porque es demasiado caro. Cuando se piensa en tolerancia o
convivencia o en una palabra And similar. this is part of what we could call Y universal consciousness. Or que even podríamos denominar esa conciencia universal, subconscious. Because consciente these names universal, may evoke their specific image, una imagen específica, incluso para gente que no sabe exactamente muy bien por qué, a falta de un mayor conocimiento histórico. the Córdoba Forum Y si lo digo es porque el Foro de Córdoba nace de dos nombres tales y experiencias personales. Una, Robben Island, y la otra, Davos. in the years 72 to 75, Entre el año 1972 y 75 tuve el privilegio de ser delegado general para África del Comité Internacional de la Cruz Roja. part of my job Y parte de mi trabajo Robben Island consistía en visitar Robben Island y, evidentemente, entre otros presos, Nelson Mandela, Zulu, Thabo Mbeki y muchos otros, Gowan Mbeki, Gowan, su padre, el padre del presidente Mbeki, y otros que estuvieron presos y llevaban un tiempo y seguirían un tiempo en Robben Island. visited Mandela 6 times. Yo visité a Mandela 6 veces. I spoke with him Las 6 hablé con él largo y tendido y sin testigos, visits of the international community porque las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja se realizan así, sin testigos, para que puedan hablar, para que podamos hablar con cada preso sin problemas. Me reuní otras 8 veces antes de llegar a presidente, durante su presidencia y después. two things. Pero he preservado 2 cosas, personalmente, digo, de mis 6 visitas a Nelson Mandela. Y estas 2 cosas a su vez están vinculadas con otras 2 cosas. Una, la intolerancia, y la otra, el odio. There was a prisoner named Neville Había Alexander, un preso, Neville Alexander, en Robben Island, doctor in German philology, doctor en filología germánica, well-educated man. un hombre muy He was cold educado and he asked for more blankets. y tenía frío y pidió más mantas. Poor Y el Boer, warder el guardián de la prisión, Boer, que se ocupaba de él hace unos 20 años quizá, le pidió, you get blankets when you were in the bush. le preguntó que dónde conseguía esas mantas cuando estaba en el campo. Y este era un guardián de una prisión sin educación ninguna, diciéndole a un doctor en filosofía que dónde había conseguido las mantas cuando tenía que dormir al raso en el campo. My visit, Y se lo comenté a Mandela en mis visitas y me dijo, bueno, Jacques, no te olvides, ignorance la ignorancia is the mother. es la madre de la intolerancia. And he added with a half smile, Y añadió con una media sonrisa, que es el motivo por el que he utilizado estos años en prisión para aprender afrikaans. Tengo que conocer a mis adversarios. Eso fue lo primero que aprendí de Mandela, que la ignorancia es la madre de la intolerancia. second thing I learned, Lo segundo que aprendí my last visit, ocurrió cerca de mi última visita. and I was Ya he estado ya allí 6 veces y me iba a ocupar de director de principios y derecho en el CICR y very friendly conversation. mantuvimos una conversación muy amigable. Pero había un problema con la censura de su correspondencia. Sus cartas eran censuradas de forma
tan malvada que, sobre todo en las cartas de su mujer, el censor tachaba partes de las frases y lo que quedaba de esas cartas no te decía si seguía enamorada o si tenía un amante. Lo dejaba incomprensible. Yo le hubiera odiado. Sé que ese no es un comentario de la Cruz Roja y no está en mis informes oficiales que se publicarán en el 2015 porque es cuando se abren al público y no es algo que diría en mi calidad oficial, pero lo digo. Y él me dijo, y nunca me olvidaré, el odio solo daña a aquel que odia, no a los odiados. El odio solo daña a aquel que odia, no a los odiados. Y esa fue la segunda gran lección aprendida. No solo aprendida por mí, sino que enseñó él a toda la gente, porque si no hubiera sido por Mandela y toda su visión de no odiar al adversario, Sudáfrica nunca hubiera sido lo que es hoy. Y ahora llego a la segunda parte que me llevó a el concepto del Foro de Córdoba. Yo participé al principio en el lanzamiento del Davos, no tanto con el profesor Schwab, sino Havrelishin, un ucraniano, un gran pensador, economista. Y yo estaba pensando en por qué Davos es un éxito. En cualquier país la gente sabe qué hay en Davos, el World Economic Forum. ¿Y por qué? Por un motivo muy sencillo. La gente, la misma gente o el mismo tipo de gente se reúne todos los años de forma regular en el mismo lugar para hablar del mismo tema. Es la repetición de la gente, el tema y el lugar lo que lo consigue. Si pensamos de esa gran idea que nació aquí, el diálogo de civilizaciones, no quiero sonar demasiado crítico, pero si se dice diálogo de civilizaciones, ¿qué significa eso para la gente normal? Y hay mucho dinero invertido en ello, pero se produce una vez en Madrid, la siguiente en Ankara, la siguiente otra en Nueva York, y cambia la gente. Solo permanece el tema. Pero si no, es como el agua en una mano. Se va, no se concentra en oposición al agua que produce electricidad al ser conducida apropiadamente. Como estoy en Paradigma Córdoba, pensé que ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no hacer lo mismo con Córdoba? Porque incluso para la gente menos culta, Córdoba, en cierta medida, es un símbolo de coexistencia. Quizá la gente no sepa gran cosa de Al-Ándalus, si era un mito, si era cierto, pero una persona con una educación media, la gente, si le hablas de Córdoba, piensa en la mezquita y en la coexistencia pacífica entre las tres religiones. Y Davos, porque Davos no tenía nada de eso, era un sitio para ir a esquiar, y Córdoba ya lo tiene en su ADN. ¿Por qué no aprovecharlo aunando, reuniendo
todos los años a la misma gente para hablar del mismo tema. Y este es el concepto del Foro de Córdoba y cómo llegamos a ello. Y ahora voy a pasarme al castellano. Primero tengo que hablarles un poquito de la Fundación Paradigma Córdoba y de la noción de Paradigma Córdoba. Después pasaré por unas consideraciones sobre el vocabulario y especialmente sobre la palabra de convivencia. Hablaré de los participantes en los cuales pensamos cuando hablamos del Foro de Córdoba y terminaré con el programa y el concepto mismo del Foro de Córdoba. Unas palabras primero sobre la Fundación Paradigma Córdoba y el paradigma de Córdoba mismo. La fundación ha sido fundada en 1987 por Roger Garaudy, cuyo nombre lo designó hasta 2010. En sus estatutos se manifiestan sus fines esenciales y para los intérpretes está escrito en el texto que ellos tienen, que es de recordar el papel capital de Córdoba en aquella época del siglo IX al XIII, en la fecundación recíproca de las culturas de Oriente, China, hindú, árabe y persa, y de Occidente, greco-romana y judeo-cristiana, y de la simbiosis en Al-Ándalus de las tres religiones abrahámicas, judía, cristiana y musulmana, fomentando la excepcional dimensión cultural de la ciudad de Córdoba bajo los principios y fundamentos del ecumenismo, universalidad y diálogo. Es el artículo básico de la Fundación Paradigma Córdoba. Nuestra fundación es convencida de que nuestras sociedades deben acentuar los mensajes de concordia como profunda urgencia de responsabilidad individual y colectiva. Y por eso hemos ampliado nuestras habituales actividades culturales para lanzar dos grandes proyectos que contribuyan a fomentar la convivencia y el valor de la interculturalidad. En concreto se trata del Foro de Córdoba, del cual hablaremos también hoy, y de una otra cosa que son los caminos de concordia, que ciertos de vosotros ya conocen, con los cuales nos proponemos que Córdoba sea reconocida con tiempo, note eso, con tiempo, como capital mundial de la convivencia. Así lo veo, Córdoba, capital mundial de la convivencia. Nuestra fundación se concentra en referencias muy claras, aludiendo directamente a cuanto significan ambas palabras, paradigma y Córdoba, y a cuanto ambas ambas unidas evocan más aún en una potente asociación simbólica de alcance ya universal. La luminosa y consolida referencia al paradigma de Córdoba, que contiene la voluntad de promover un mundo más tolerante, más abierto a los valores del otro, ¿no?, contra la ignorancia, más respetuoso con la diversidad, que así procure la concordia, veremos concordia, otras palabras hay, entre los seres humanos, apoyándose sobre dos evocaciones, lo ocurrido históricamente y su interpretación simbólica, porque también hay algo del mito en Córdoba. Los buenos mitos con que la humanidad se dota representan un compromiso entre realidad y símbolo, pues la realidad experimenta una interpretación simbólica
en dimensiones que adquieren vida propia, y logran potenciar los contenidos históricos, revistiéndolos con ideales universales y modélicos, por lo cual resultan de extraordinaria eficacia para reflejar valores morales. Así ocurrió con el concepto del paradigma de Córdoba, algunas de cuyas substanciales formulaciones se deben al filósofo iraní que la mayor parte de ustedes ya conocen, Ramin Jahanbegloo, quien destaca, y aquí también para los intérpretes esto ya está escrito en su texto, que Europa necesita a Córdoba porque Europa necesita dialogar consigo misma y con el mundo, y que no puede haber diálogo sobre la cultura sin una cultura del diálogo. Es interesante que él ha escrito eso cuando defendía la candidatura de Córdoba como capital europea de la cultura, ¿eh? Bien pensado. Entre otras aportaciones al concepto están las de Juan José Tamayo, que también conocen, que dice de Jahanbegloo que él, y aquí habla Juan José Tamayo de Jahanbegloo, que él considera la experiencia andalusí crucial para el mundo de hoy por 3 razones. La primera es el nivel de civilización alcanzado en Al-Andalus. Córdoba era entonces la ciudad más avanzada del continente, cuando en el resto de Europa se cernían las tinieblas y el Islam medieval consiguió las más altas cotas de grandezas en la mayoría de los campos del saber y del quehacer humano: filosofía, arquitectura, matemáticas, astronomía, medicina, poesía, teología, etc. La segunda, Al-Ándalus fue el depositario del saber y de la ciencia de la Grecia antigua y el eje de transmisión de dichos conocimientos al occidente, que estaba bajo el dominio y la influencia del cristianismo. Después hubo la escuela de los traductores en Toledo, etc. Y la tercera, actualmente la cultura andalusí es reconocida y valorada por el pluralismo religioso y por el elevado grado de tolerancia. Averroes y Maimónides, los 2 filósofos mayores de Al-Ándalus, pusieron de manifiesto con su vida y con su obra que la búsqueda de la pluralidad y de la superacción del fanatismo deben ser la guía de la vida de los seres humanos. Antes de presentarle el proyecto mismo del Foro de Córdoba, tengo que compartir con ustedes ciertas reflexiones que hemos tenido en el Consejo de Fundación Córdoba, Paradigma Córdoba, sobre el vocabulario del proyecto. Las palabras pesan, las palabras son muy importantes. Tomo un ejemplo muy actual. Si se pregunta por qué se habla del Daesh y no se utiliza otras palabras para hablar lo que pasa en Irak e Irán. Las palabras pesan y hay que pensar en términos de introducción de ciertas palabras en el vocabulario usual. Y en ese sentido, uno de los retos de este proyecto era de elegir las palabras que, resultando fieles a la realidad histórica de Al-Ándalus, no tan positiva como el mito sobre ella, y de ahí la idea de conservar lo que llamamos conservar la llama y no las cenizas. C'est pas de moi, c'est conserver les flammes et non les cendres, je crois que c'est Zola. Resulten contemporáneas, universales, positivas y cargadas de esperanza. En esa perspectiva, hemos reflexionado conscientemente en 4 lenguas:
español, francés, inglés y árabe. Y hemos buscado, en principio, términos que suenan de la misma manera en todas, a saber, tolerancia, coexistencia, interculturalidad, diálogo, concordia. Pero tolerancia nos ha parecido algo un poco negativo en el sentido de aguantar, ¿no? Uno tolera, uno aguanta. Incluso aunque correspondiera bien con la realidad de la época de Al-Ándalus, ¿no? Uno tolera los olores de los otros, ¿no? Se mira de arriba a abajo, a veces. Coexistencia provoca inmediatamente el reflejo mental de la coexistencia pacífica que mi generación ha conocido de la época posterior a la Guerra Fría, y sin añadirle pacífica, resulta neutra y poco positiva coexistencia. Interculturalidad es demasiado intelectual. En cuanto a diálogo, bueno, es palabra universal que merece considerarse, pero no designa un objetivo. Hay que pensar en eso, ¿eh? Un diálogo es un medio para alcanzar un objetivo. Entonces, en sí mismo, un diálogo no es un objetivo. Concordia es un término que suena igual en las tres lenguas. Es una ventaja si se piensa en otras lenguas. Pero mientras en español resulta bien, nos parece que ni concorde en francés, ni concord en inglés, evocan verdaderamente en esas lenguas las mismas ideas y su uso sería artificial. Así hemos pensado traducir concordia por entente en francés, pero la palabra parece algo débil y sobre todo requiere, como añadir pacífica a coexistencia, un calificativo suplementario como l'entente cordiale, la famosa entente cordiale entre Francia e Inglaterra, en la cual esa palabra hace pensar inevitablemente. De este modo, hemos llegado a la palabra convivencia, que, hay que notarlo, desde 2004 fue aceptada en francés por la Académie Française, solamente en 2040, como convivence, con una A, aunque sueña mejor en su versión española, sobre todo para Córdoba, y que ha sido utilizado en inglés en su forma española, curiosamente, desde los años 90, pero también se habla de convivence, pero con una E, convivence, con una A en francés, convivence en inglés. Por lo tanto, hemos pensado si Córdoba debía convertirse en una capital mundial, quizás debía hacerlo de la convivencia, hasta el punto incluso de utilizar el término tal vez tanto en francés como en inglés. Sin embargo, quedamos abiertos a fórmulas como con subtitles: Foro de Córdoba, dialogar para convivir; Foro de Córdoba, la convivencia por el diálogo; Foro de Córdoba, modelos de convivencia. Lo importante es que por la repetición regular y anual del mismo título con el nombre de Córdoba y de subtítulos con las palabras convivencia como tema y diálogo como método, se logrará en el subconsciente universal la ecuación Córdoba igual capital mundial de la convivencia, con los medios públicos tomando progresivamente la dimensión del acontecimiento y dándole el eco correspondiente. Estas expresiones no están acuñadas en bronce y debemos considerar cómo fijarlas, pues
el verdadero éxito del proyecto dependerá no solamente de cuestiones prácticas como su financiamiento, sino también, como he dicho, de la elección de su nombre, de la constancia en denominarlo así, de la repetición anual del acontecimiento y de la selección de los participantes. Lo que me lleva a presentarle el concepto mismo del foro, dándoles primero un extracto de la carta de invitación a las personalidades y instituciones que se invitarían al evento, porque ese extracto le da la idea de cómo se presenta el concepto en pocas palabras a los que se invitan. Primero se invitarían a las personas o las instituciones en su calidad de instituciones o personalidades cuyo denominador común es el de contribuir a una mayor tolerancia, a una mayor convivencia entre comunidades diversas. Veremos cuando hablaremos de a quién invitamos, porque hemos tomado una definición tan larga. El elemento común es el denominador común, contribuir, cada uno a su manera, a una mayor tolerancia, a una mayor convivencia entre comunidades diversas. No se trata solo, decimos, de participar en un acontecimiento de dimensión internacional importante, sino de contribuir activamente a la puesta en marcha de un proyecto perdurable, fundamental, la puesta en marcha de un proyecto perdurable. La reunión anual en Córdoba de los principales valedores institucionales o individuales de una convivencia más universal. Los principales valedores institucionales o individuales de una convivencia más universal. Fundado sobre la realidad mítica de este periodo. Y ahora lo entendimos bien, ¿no? La realidad mítica, porque un mito no es una realidad y una realidad no es necesariamente mítica. La realidad mítica de este periodo de tolerancia mutua, que fue el periodo de Al-Ándalus en Córdoba, y sobre la reunión anual de actores conocidos y reconocidos, eso es una cosa que debatir, conocidos y reconocidos, por su contribución a una mayor convivencia entre comunidades, el Foro de Córdoba tiene como objetivo, aquí llegamos al objetivo bien preciso del foro, crear una red informal. La palabra informal es sumamente importante aquí, una red, networking. No vamos a crear una organización, no va a ser la ONU bis, no, vamos a crear un network, una red informal de relaciones interpersonales. No estamos hablando de relaciones interinstitucionales. Eso hay la ONU para eso. Hay otros, no. Hay que crear relaciones interpersonales que con el tiempo y la repetición del evento, insisto en eso, no es a one night stand, no es por una noche, no es por una vez, no. Es con el tiempo y la repetición del evento creará lo que llamamos una masa crítica. Cuando se hace una prensa atómica, hay una masa crítica que pone la cosa en movimiento, capaz de influir de forma duradera en las mentalidades. Trabajamos en red internacional
para incidir en lo local. Eso también es sumamente importante, que de la masa crítica internacional vendrá algo a nivel local. Me permito repetir esas palabras porque son pocas, pero hacen bien dar cuenta de cuál es realmente el objetivo, ¿eh? Crear una red informal de relaciones interpersonales que con el tiempo y la repetición del evento creará una masa crítica capaz de influir de forma duradera en las mentalidades. Trabajamos en red internacional para incidir en lo local. ¿Y quiénes están invitados a ser cofundadores? Eso es la idea del primer foro. La idea que no le invitamos a algo que ya existe, no. Le invitamos a ser cofundadores. Hay que invertir en eso, cofundadores. No es nuestro proyecto, es vuestro proyecto. Es el proyecto de la gente que vienen. Eso es también sumamente importante. Ser cofundadores de este ambicioso proyecto, participando en el primer foro, etcétera, etcétera. ¿Quién serían los participantes? Bueno, eso era un verdadero problema, porque con la Fundación Husseimi, es otra fundación a la cual pertenezco y que ha dado una cierta suma para lanzar el proyecto, que es una fundación que tiene ella también un premio de la Fundación Husseimi de la tolerancia, se llama Premio de la Tolerancia. El primero lo hemos dado, lo llevé personalmente a Nelson Mandela en 2004. El segundo ha sido ofrecido a la ciudad de Fez por su famoso festival, porque eso nos llamó mucho, es una paréntesis, pero nos llamó mucho la atención. ¿Cuántas guerras por religiones? Organizar un festival de música sagrada me parece una idea fantástica, realmente, porque es totalmente a la oposición de las guerras religiosas. Se reúnen gentes bajo su propia mística religiosa, pero en la música, que es el elemento más universal, tal vez, que hay en el mundo. Entonces, hemos dado el segundo premio de la tolerancia a Fez, el Festival de Músicas Sagradas. El tercero, no sé si hay en esa mesa gente de Argelia, pero lo hemos dado a Abdelkader, naturalmente a título póstumo, porque Abdelkader era no solamente un gran resistente al imperialismo francés, pero era un gran pensador, un gran poeta. Ha él mismo inventado el derecho humanitario 20 años antes de Henri Dunant. Ha puesto los prisioneros franceses bajo la guardia de su madre. 1840. Era un hombre antes de su tiempo en términos humanitarios. Y en 1860, como musulmán, ha salvado 10.000, 20.000, no se sabe exactamente, cristianos en Damasco que estaban a punto de ser todos matados por los druzes que habían preparado un masacre. Eso, 1860, en Damasco, que no era su país tampoco, ¿no? Entonces, me pareció que Abdelkader merecía un premio de la tolerancia. Y el cuarto lo hemos dado recién a CO, que era antiguamente el Réarmement Moral y que es una organización suiza internacional que ha hecho mucho para el diálogo
internacional desde muchos años, bajo bastante influencia de los Quakers también. Bueno, eso, Fundación USEMI, hemos establecido una lista de las instituciones que de una manera u otra contribuyan a un mundo más tolerante. Hemos llegado a 260. Bueno, había que elegir un cierto número de gente que invitar al foro de Córdoba. Hemos trabajado con la ayuda de la Embajada de Suiza en Madrid, muy útil. Hemos bajado el número a 100, es artificial, pero había que poner la línea en cualquier lugar, a 100. Y en la documentación que tienen aquí, verán esa lista, hay de todo, hay de todo. Hay organizaciones importantes como la UNESCO, la UNICEF, etcétera, como el CICR, como organizaciones como el Escultismo Mundial, pero hay el Carter Center, hay naturalmente la Casa Árabe y las varias casas que hay aquí, Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization. No voy a darle la lista, pero que sepan que esa lista tampoco está grabada, ¿no? Es una idea que si hay alguien que quiere andar con ese proyecto, es totalmente abierto, pero había que dar una idea de la gente que se podía invitar. Y entonces termino con el documento que me harán el favor de no leer ahora, pero que podrán encontrar en su documentación, que es la introducción al primer foro de Córdoba. Y la primera cuestión es, ¿para quién y por qué? Y aquí decimos que el mal común y casi universal de nuestro tiempo es la grave falta de tolerancia a todos los niveles. El mal común y casi universal de nuestro tiempo es la grave falta de tolerancia a todos los niveles. Ante sus disputas, sus diferencias y sus injusticias, nuestro mundo tiene la mayor necesidad de lo que llamamos un ideal mínimo común. Mínimo. Un ideal que permita vivir juntos. Y ese ideal es la convivencia. Los destinatarios de esa invitación tienen como común denominador que todos luchan, cada uno a su manera. Eso es muy importante. El denominador común es muy largo. Cada uno a su manera. No vamos a cambiar el modo de actuar de institucional de la UNESCO, no. Cada uno sigue con su trabajo, hace su trabajo como lo quiere, pero cada uno a su manera y en su propio campo lucha para un mundo más tolerante, un mundo de mayor convivencia. Esta invitación es para todas aquellas instituciones y personas que quieran crear, con el tiempo y el plano universal, no una organización, no vamos a crear una organización, sino una red, y especialmente un espíritu de Córdoba. Eso es otra expresión que hay que agarrar. Hubo en los años 57 l'Esprit de Genève, que cambió bastante la situación en el mundo de Guerra Fría, bajando la tensión. Estamos pensando en la palabra un espíritu de Córdoba, que es la convivencia, un espíritu de Córdoba. Puede ver la música de la idea. Lo que llamamos una federación de conciencias. ¿En qué? En la aceptación del otro.
y de sus diferencias. Es poco, es nada más. Es la aceptación del otro y de sus diferencias. Ese es el denominador común de estas 100 entidades. Nuestro proyecto consiste en implantar en esta histórica ciudad un encuentro anual de todas las instituciones, personalidades que tienen, entre otros objetivos, de promover un mundo de convivencia, que es esta capacidad que los seres humanos, hemos tratado de dar una definición de la convivencia aquí, que es esta capacidad que los seres humanos y sus comunidades tienen, o deberían tener, para vivir juntos de la manera más armoniosa posible, respetando sus diferencias. Hemos trabajado bastante en la Embajada de Suiza precisamente sobre esa definición, ¿no? Para encontrar algo breve que se podía transmitir, ¿no? Entonces, es nuestra definición de convivencia, no es del diccionario, pero es una capacidad para vivir juntos de la manera más armoniosa posible, ¿no? No decimos, ni hablamos de manera armoniosa, no, más armoniosa posible, pero respetando sus diferencias, fundamental. El periodo de Al-Ándalus ha otorgado, no solo en su tiempo, sino hoy en día, a la ciudad de Córdoba su fama de modelo, de vivir juntos. Incluso si la tolerancia de Al-Ándalus era tal vez una realidad limitada, que se ha convertida en un mito. Por eso hablamos de la realidad del mito, o el mito de realidad. ¿Cómo ayudar a promover, basándonos a la vez en esta realidad y en este mito, una realidad contemporánea universal? Una utopía realista que también pensamos. Una utopía realista que naturalmente es una contradicción en los términos, ¿no? Una utopía es algo que no es realista, pero sin utopía, ¿no? ¿Qué hay? No, una utopía realista. ¿Cómo dar un contenido universal a esta hermosa palabra, convivencia, convivence, en francés desde 2004, convivence, en inglés, ta'ayush, perdone mi árabe, en árabe? Va más allá de las nociones de tolerancia, de coexistencia, de armonía, de entendimiento, de aceptación o de comprensión. Expresa a la perfección este ideal y este espíritu a los que se asocia el nombre de Córdoba y en cuyo símbolo mundial esta ciudad aspira a convertirse. Un evento destinado a convertirse en anual. Por medio de su repetición anual, este evento, el Foro de Córdoba, debería convertirse en un lugar de diálogo intercultural ineludible. Ineludible. Hoy día, la gente paga mucha plata para ir a Davos. Los primeros encuentros de Davos se pagaba a la gente para que vengan. Naturalmente se trata de economía, no se trata de convivencia. Pero sin embargo, hoy día la gente, bueno, se acepta a fulano tal y no a fulano tal. No puede ir quien quiere. Todo el mundo quiere ir a Davos. Yo quisiera que después de la 10ª reunión en Córdoba, todo el mundo quisiera ir a Córdoba porque es inevitable. Hay que ir a Córdoba. Es la cosa. La ciudad privilegiada y regular de todos los que por sus diversas acciones sirven a este ideal común de una convivencia más universal, siempre por sus diversas acciones. Y entonces los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos? Porque los hemos resumido, pero un poco más detallado. Los objetivos generales y permanentes del Foro de Córdoba serían los siguientes. Identificar los obstáculos y analizar los conflictos
a los que se enfrenta la promoción de la convivencia. Nos parece sumamente interesante de pensar tener en la misma mesa, por ejemplo, alguien del 6R y bueno, alguien de la UNESCO tal vez y alguien del Carter Center y alguien de una pequeña fundación asiática sobre los problemas de intolerancia en India o entre India y Pakistán. Se puede pensar, identificar los obstáculos y analizar los conflictos a los que se enfrenta la promoción de la convivencia. Personalmente, por ejemplo, si me preguntan de identificar estos obstáculos, como antiguo jefe mundial del escultismo, que es un gran movimiento de educación, yo diría la falta de educación, la falta de conocimiento del otro, porque como decía Mandela, ignorancia es la madre de la intolerancia. Hay que empezar en las escuelas, pero es mi contestación personal, pero sería interesante de oír qué dicen los otros. Describir los medios utilizados por unos y otros para superar esos obstáculos, porque el 6R no utiliza los mismos medios que Amnesty International o que otras instituciones, UNESCO, UNICEF, que luchan para más tolerancia. Cada uno utiliza su propio método para el último objetivo: intercambiar sus experiencias y así aspirarse en el éxito de los demás. Eso ha funcionado para usted, ¿por qué no para nosotros? Es una buena experiencia, bien pagado. Y coordinar, pero coordinar es una palabra débil, ¿no? Coordinar los esfuerzos respectivos para contribuir de forma concreta a un mundo de convivencia más universal gracias a la masa crítica así creada. Eso es la idea de una coordinación sumamente interpersonalizada entre individuos que tienen una confianza entre el uno y el otro, no instituciones así rígidas de corbata, yo diría, aunque llevo una. La idea sería también que, eso es importante políticamente y psicológicamente, que el primer foro sea una cumbre fundacional, para que la gente que van allá tienen el sentimiento de que están al comienzo de algo importante, fundadores de algo que va a existir más allá y cuando ellos no estarán. Yo no estaré cuando eso, si un día pasa, yo no estaré, pero no es eso lo importante. El importante es, piénsese por ejemplo a la gente que han fundado la Cruz Roja y el derecho humanitario. Eran cinco gente de Ginebra. No sé si tenían, yo pienso que tenían una idea de dónde podía ir. Pero ese sentimiento, estoy al inicio de algo que va a cambiar el mundo. Eso me parece sumamente importante en términos de la psicología del primer foro de Córdoba. Y por eso el primer foro, siendo fundacional, tiene que ser muy abierto y tiene que tener la responsabilidad de preparar los siguientes. Es decir, el objetivo también del primer foro es la preparación del segundo y de los que van a venir después. Bueno, hay otras cosas que podría decir, pero tengo que no pasar mi tiempo. Verán en la documentación aquí, hay la idea de un camino de concordia que ha nacido de una experiencia que hemos tenido aquí en Córdoba, de un camino que iba de Compostela hacia Córdoba, ¿no?
que es una idea totalmente revolucionaria, naturalmente. Si uno piensa en la gente que van hacia Compostela, proponerse de dar la espalda a Compostela e ir hacia Córdoba como símbolo de tolerancia, es una idea, cuando uno piensa en ella, más revolucionaria que parece. También encontrarán el proyecto de programa y a quien pensamos dar la palabra. Tengo aquí a Amin Maalouf, Manuel Torres Aguilar, Juan José Tamayo Acosta. Bueno, eso se puede leer todo en el... Porque eso también no está definitivo. Está aquí para dar una idea de en qué consiste. Bueno, finalmente aquí tenemos algo llave en la mano, casi, clé en main, y lo único que falta es una entidad, y digo una. Yo no busco media docena de entidades que tienen que discutir entre ellas para ver yo 100.000 euros y yo 20.000. No. Hay que encontrar alguien, una entidad, una persona que entiende el extraordinario potencial de esa idea, que entiende que poniendo poca, puede ser un gobierno, poniendo poca plata, estamos hablando de un presupuesto de 700.000 para el primero, por lo menos 700.000 euros, que para ciertas entidades es poca cosa, pero dispuesto a invertir eso durante por lo menos 3 años para lanzar el proyecto. No queremos a alguien que el primer se lo pago, pero más allá no. Hay una persona que ha entendido que el éxito viene de la repetición, not a one night stand, viene de la repetición, viene de Córdoba y la misma gente. Entender que una idea tan sencilla puede verdaderamente hacer una diferencia en nuestro mundo. Gracias. Muchas gracias, doctor Morillón. Antes de pasar al turno de preguntas, quiero dar la palabra a María Jesús Viguera. Bueno, muchas gracias. Pues previendo, como así ha sido, que Jacques Morillón iba a presentar de forma tan brillante como suele hacerlo y de forma completa el proyecto del Foro de Córdoba, he preparado 4 puntos, los voy a exponer, voy a aludir a ellos muy brevemente, que no son puntos cardinales, pero creo que debo decirlos. Voy a expresar agradecimiento, reconocimiento, subrayar la importancia de la convivencia y explicar algo sobre mi personal implicación. Sí, el primero es, debo expresar gratitud a Casa Árabe, excelente tribuna en todo lo relativo a la cultura árabe, cultura en su más extenso sentido, en su pasado y presente y, por tanto, en su futuro. Debo agradecer también a todos por su interesante asistencia. El segundo punto es manifestar reconocimiento al doctor Jacques Morillón, artífice de la idea, artífice principal de esta idea del Foro de Córdoba, que él ha diseñado con su experiencia de gran funcionario internacional. También reconocimiento a la Fundación Paradigma Córdoba, que está aquí representada por sus 2 vicepresidentes, Jean Morillón y Margarita Ruiz Schrader. Por mí también, que pertenezco a la Fundación Paradigma Córdoba. El tercer punto, subrayar la necesidad de que hablemos de convivencia.
y que actuemos de acuerdo con lo que esta idea y con lo que esta palabra plantea. Si las referencias a convivir con sus dimensiones morales y previsoras, teóricas y prácticas, circulan por las sociedades y seres del mundo habitualmente, sin duda, nuestras vidas y las vidas del mundo serán mejores. Y esta idea, efectivamente, ha empezado a extenderse en la creación del léxico, de un léxico que creo cada vez va afinando más sus términos. At-ta'ayyush ha surgido en árabe, relativamente reciente, como también ha surgido en inglés, y está surgiendo en otras lenguas del mundo, porque yo creo que hoy día el término de referencia es precisamente el de convivencia. La actualización de lo que representa se expresa bien por este término. El cuarto punto es que voy a decir algo, y creo que lo debo hacer, sobre mi implicación personal en lo que me parece que, hablo como universitaria, que los universitarios actuemos, combinemos nuestras dedicaciones estudiosas, que a veces se encuentran demasiado aisladas en nuestras torres de papel, y las combinemos con compromisos y actuaciones humanas y sociales. Este es un campo magnífico de compromiso y de actuación, manifestarnos en pro de la convivencia. Los arabistas tenemos buenos ejemplos de este compromiso, ¿no? Voy a resaltar solamente una figura máxima, y lo hago también en homenaje al gran islamólogo Louis Massignon. Él lo llamó compasión en su sentido etimológico más neto, lo mismo que con pazos o sin pazos, es decir, utilizando la referencia griega. Pero esto lo hace en pleno siglo XX y tenía sentido que él utilizara esta palabra. Louis Massignon supo combinar magníficamente su dedicación como islamólogo, como arabista, con un compromiso personal por la convivencia, por lo que hoy llamaríamos convivencia. Todos los años peregrinó a Jerusalén como punto de encuentro magnífico, magno, supremo de la convivencia. Y un poco estamos muy cerca ya de la comparación con lo que sea peregrinar a Córdoba por la convivencia, sin evitar otros lugares de convivencia, porque la convivencia es universal. Este sentido, esto que decimos convivir, que se puede expresar con esa enorme sinonimia complementaria, ¿verdad? Y que es algo muy importante, en lo cual está implicado, yo creo que con sus mejores fuerzas en estos momentos, la Fundación Paradigma de Córdoba, pensando en este Foro de Córdoba para la convivencia, que es una de nuestras más importantes propuestas. Y muchas gracias por habernos permitido hablar aquí, por su asistencia y porque podamos continuar entre todos realizando un proyecto que me parece necesario. Gracias.